a hablar de lo que pasó en Brasil. Yurman, que yo te digo, no entiendo bien qué pasó. Bueno, vamos a tratar de entenderlo, por eso estamos conectados con Patricio de la Barra, es periodista, está en Brasil, es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile. Patricio, ¿qué tal? Cata Delía, Diego Yurman, te estamos saludando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La verdad es que si ustedes no entienden que están de uno de los lados, imagínate nosotros que por primera vez vemos un espectáculo inédito de dos agentes de la ANVISA, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que retiran o intentan retirar a algunos jugadores que habían sido advertidos o no, bueno, ese es otro problema, en medio de un partido, y un partido de una trascendencia enorme, porque jugaba Argentina con Brasil, que ya se habían enfrentado en Copa América, y teníamos el antecedente de otros encuentros donde sucedió algo similar. Los jugadores de Independiente en una ocasión fueron impedidos de salir del aeropuerto, tuvieron que quedar en el aeropuerto, no sé si ustedes recuerdan. Patricio, esos son casos que... Sí. Perdón que te pregunte, porque yo no entiendo nada de cero y lo que no termino de entender es de quién fue el papelón. ¿Fue un problema de Argentina que no tenía bien los papeles del gobierno de Brasil? No entiendo, digamos, quién tomó la decisión de que arranque un partido y de suspenderlo a los pocos minutos. Claro, hagamos lo siguiente, si te parece, Patricio, hagamos el paso a paso. Primero, Perfecto. ¿por qué se suspendió el partido? Bueno, primero se suspendió el partido porque Argentina se mostró intransigente a Anvisa. Anvisa quería retirar dos o tres jugadores que en ese momento estaban en el campo de juego. La cosa es que los argentinos no lo aceptaron, incluso los brasileños los apoyaron en esa idea de que no se podía en ese momento retirar los jugadores y que esperasen, lo que dijo Tite, incluso lo que dijo también algunos jugadores brasileños, que se esperase hasta terminar el primer tiempo. Se iban a los camarines y se retiraban los tres jugadores que habían ingresado en forma irregular. ¿Irregular por qué? A ver, queremos saber por qué entraron de manera irregular. Claro, la ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, tiene un protocolo que es nacional para todos los extranjeros que hayan estado en Inglaterra, que hayan estado en África del Sur, que hayan estado en India y en otros 2 o 3 países. Tienen que cumplir un protocolo que es el de, primero, llenar un formulario y en el formulario indicar en qué países estuvo usted antes de viajar acá, dentro de los 14 días. Bueno, los jugadores argentinos lamentablemente incluso estaban diciendo ellos ahí en el aeropuerto, ahora que están prestes a embarcar, cuando prestaron declaraciones, que ellos no habían llenado ese formulario, que alguien le había llenado ese formulario y que seguramente omitió esta información en el sentido de que ellos actúan en el fútbol inglés y que estuvieron ahí antes de venir a Venezuela. Entonces, claro, todo eso se produce, pero todos tienen la razón acá. La ANVISA tiene razón, ¿por qué? Porque hay protocolos muy estrictos indicados por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud, en el sentido de que Patricio, esos países que están en zona roja... ¿sí? Hay una cuestión un poco que escuchaba que plantearon algunos jugadores. ¿Por qué no se tomó una medida antes de que salieran al campo de juego? ¿No? Porque la Argentina hace 3 días que estaba allí en Brasil. ¿Por qué no se tomó esta decisión antes que entren al campo de juego? Bueno, tú sabes que el presidente de ANVISA, el señor Antonio... Barra Torres, respondió a esa pregunta, exactamente eso. Él envió a los agentes de ANVISA para que fuesen al hotel. En el hotel fueron recibidos por la gente de la AFA y también por las personas que cuidan de la seguridad de los jugadores. Pero los agentes que fueron en ese momento le informaron, señores, ustedes están impedidos, tienen estos 3 jugadores, 4 jugadores que llenaron mal el documento. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió? No tenían una información oficial los argentinos. Argentina no tenía un documento oficial que dijese, no, pero somos nosotros los responsables y nosotros somos los que estamos aquí para... No, ustedes no tienen ningún documento, embarcamos en el bus y nos vamos al aeropuerto, al estadio. Scioli en una entrevista más temprano dijo que no hubo intencionalidad política dentro de las declaraciones que dio sobre este asunto y por lo que vos estás describiendo hay mucho más de desinformación que quizás como pensar en conspiraciones políticas. ¿Es lo que estás queriendo explicar? No, el embajador de Argentina, Daniel Scioli, ha tenido un trabajo sensacional. Incluso está en estos momentos todavía en el aeropuerto cuidando de la integridad y que los jugadores presten estas declaraciones para que se entienda por qué ellos no fueron los que llenaron el documento y omitieron estas informaciones indicando que habían estado en Inglaterra. Y de hecho ellos son personas públicas, aparecen en la televisión permanentemente, los partidos se transmiten acá y se sabía que estos jugadores, principalmente el arquero, Dubi Martínez, había estado en un partido. Claro,
Emiliano Martínez había estado en el partido, y los otros también, 2 o 3 jugadores. Entonces, claro, todo esto creó una generación. ¿Qué es lo que pasa? Que en definitiva, lo que los brasileños están indicando en estos momentos, con críticas a la Confederación Brasileña, a la Conmebol y a la propia FIFA, que son organismos que pasan por arriba de gobiernos, como lo hicieron en la Copa América, por ejemplo. Patricio, pasaron por arriba de todo esto. ¿Sí? Pablo Caruso, buenas noches. Claro, Hola, ahí Pablo. hay otra pregunta importante, porque la verdad es que si es un tema de formularios para organizaciones tan poderosas, por decirlo de alguna manera, parece bastante poca la explicación. Y además también se dijo durante la jornada que Conmebol tenía algún tipo de acuerdo, yo no sé si eximía, pero que de alguna manera daba una garantía para desarrollar este tipo de actividades deportivas y sobre todo el fútbol y sus competencias en este tiempo de pandemia. Bueno, ellos se lavaron las manos. Tú sabes que el Conmebol ahora, por ejemplo, después que reventó todo esto y que ocurrió este espectáculo absurdo en la cancha, la Conmebol dijo, no, esta no es nuestra, no tenemos responsabilidad en esto, la responsabilidad ahora es de la FIFA. Y tanto es que el juez del partido, el árbitro del partido, Jesús Valenzuela, hizo el informe y no lo entregó a la Conmebol, lo va a entregar directamente a la FIFA. Ya seguramente la FIFA debe estar informada a través de las redes sociales, de los medios de comunicación que utilizan los árbitros. Pero hay una cosa que es un antecedente clarísimo. La AFA indicó que ellos habían y estaban negociando con la Anvisa para que se permitiese en forma excepcional que estos jugadores pudiesen actuar. La Anvisa dijo que recibieron el pedido, que conversaron incluso con el presidente, me parece que el señor Tapia, que es el presidente de la AFA, y le dijeron que irían a estudiar el caso y que entregarían ese caso a los directores del organismo que están encargados de este tipo de asuntos. Y no les respondieron sí o no hubo parecer favorable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos dijeron, no, ya hablamos con la Anvisa y seguramente ellos van a arreglar este asunto y no hay problema. O sea que Entonces, Patricio, había plena conciencia de que había un tema. Y evidentemente allí alguien quiso, digamos, pasar muy por arriba todos los obstáculos que efectivamente se mencionaban. Exactamente. ¿Por qué Brasil, por ejemplo, no insistió en los 9 jugadores que actúan en el fútbol inglés? No es porque estuviesen favorables a lo que a los clubes dijeron, no puede yo, porque tenían que cumplir una cuarentena de 14 días, lo que les impediría jugar acá. Lo mismo que ocurrió con los jugadores chilenos, por ejemplo, que estaban ahí. Tenían un protocolo también en Chile bastante rígido, en el cual no les iba a permitir jugar porque tendrían que cumplir con una cuarentena de 14 días, que es lo que Brasil está exigiendo para los turistas que vengan, cualquier turista que venga desde Inglaterra, desde África del Sur, desde Irlanda del Norte y de esos países que están en la lista roja. Entonces, ese es el problema. Parece que hubo, no sé, intención de pasar, de decir, no, esto se arregla de alguna manera, conversando, el diálogo se puede arreglar. Que tampoco llama la atención que suceda algo así, pero sí, ¿hubo alguna declaración? ¿Hubo alguna declaración de Bolsonaro? ¿O algo que se conozca, digamos, gobierno, algún tipo de reacción o un silencio oficial? Silencio, claro, porque el Ministerio de Salud, incluso, bueno, que es el organismo de gobierno, apoyó la medida de Anvisa. De cierta forma, el ministro dijo, no, acá hay un protocolo, tiene que ser cumplido por Cristo. Si viene Cristo para acá, tiene que cumplir ese protocolo. Ahora es más estricto porque están circulando nuevas variantes y están con mucho problema y se está reactivando la economía en diversos estados. Entonces es muy peligroso que justamente San Pablo, que tiene 98 personas ya vacunadas y que tiene reactivado prácticamente todo con las clases presenciales y otras cosas más, haya esta transgresión. Dice, ¿por qué no dijeron en el documento que se les pasó, que es un documento muy fácil de llenar? Sí, nosotros venimos de Inglaterra y pronto y se resolvió el problema. Decía, bueno, usted no puede entrar entonces. Bien. Patricio, dos cosas más. Una política, porque quien habló a través de las redes sociales es el hijo de Bolsonaro, muy crítico con la selección argentina. Por otro lado, hay una idea conspirativa respecto al papel de San Pablo del Estado en función de su vínculo con Bolsonaro. Esto por un lado es de lo político. Después de lo deportivo, ¿qué es lo que sucede en adelante? ¿Quién gana el partido o se va a jugar más adelante? ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Bueno, eso lo que sabemos es exactamente que Brasil tiene toda la intención de jugar este partido, encontrar una fecha, pero quien va a decidir todo esto va a ser la FIFA.
El comité de miembros de la FIFA seguramente van a estar representados todos los países de acá del continente que participan de este evento y van a decidir ahí ellos que dónde se juega un nuevo partido o si los puntos se les da, dependiendo de los antecedentes, a Brasil que permaneció en el campo, Argentina que se retiró. Es decir, una serie de cosas que tienen que ser analizadas. Ahora, el aspecto político es interesante porque el Estado de San Paulo y el municipio se oponían a la presencia de público hasta hace 2 días atrás. De repente alguien dio la orden y dijo, no, se permite 12.500 personas, el aforo mínimo que tiene el estadio que comporta 45.000 personas. Entonces, todas estas cosas, te digo, se ha creado todo un show, se ha montado un show absurdo y por primera vez en mi vida veo que se suspende un partido que entran 2 agentes de Anvisa e intentan sacar a los jugadores, se hace un conato de incidente y nadie llega y nadie entendía absolutamente nada, menos el público, que al final acabó viendo un partido entre la propia selección brasileña. Ellos fueron para ver a Messi, a ver a los jugadores argentinos, después que fueron campeones de América, y acaban viendo este espectáculo bochornoso de bajo nivel. Y te digo, yo creo que el fútbol está muy, muy mal en América del Sur, principalmente esto que organiza la Conmebol. Lamentablemente no estamos con la mejor gente, la Confederación Brasileña también. Yo creo que es responsabilidad de todos, ¿eh? O sea, un papelón compartido, podemos ponerle Papelón de título. compartido, exactamente. Bueno, Patricio, te agradecemos que hayas estado acá en Fuego Amigo y nos trates de aclarar con información un poco lo que está pasando con el partido de Argentina y Brasil y por qué se suspendió. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber intentado entender algo que yo me cuesta mucho todavía. Espero que mañana tengamos mejores informaciones. Vamos ahí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Pablo. Todos ustedes. Está claro que con la información que hay, efectivamente parece ser un papelón compartido, pero hay otro elemento. Tanto la Conmebol como la FIFA son corporaciones que, como el resto de las corporaciones, confrontan con los estados. Mirá si a una corporación de esas características vos le vas a ir con un formulario y que ese formulario efectivamente va a ser un freno para jugar una Argentina-Brasil o un Brasil-Argentina en este caso. Y con si lo cual, jugaron en el medio de la pandemia cuando había por eso picos te digo, de casos, por eso el te digo, poder para jugar... son corporaciones que frente a los estados les parecen poca cosa. Quizá en esa inercia se creyó que se podía pasar por arriba una enorme cantidad de situaciones que en otros ámbitos sí se hicieron, en Copa América, en la Copa Libertadores, en Sudamericana. De hecho, tienen tanto poder que tienen un protocolo especial muy diferente al resto de la humanidad. Claro. ¿No? Sí. Los jugadores de fútbol, eso hay que decirlo también. No, y que, por ejemplo, fueron a Colombia cuando había represión, o sea, pasaron por arriba de situaciones, siempre el fútbol está por encima de una situación violenta política, de una pandemia, de cualquier Claro, cosa. Arriba de eso está el fútbol. La situación invita a pensar una conspiración respecto a la política en Brasil, pero yo no dejaría de lado todo lo que significa el poder de la corporación del fútbol respecto de las reglas de juego de los estados. Muchas cosas para pensar, se irá aclarando el panorama en estas